Este 11º numeral funciona como una prolongación inmediata del anterior, pero con un avance decisivo. Ya no se detiene tanto en la elección de la víctima, sino en los efectos que esa condición produce en el alma cuando es vivida con fidelidad. Jesús toma una imagen fuerte, la del bautismo, y la aplica en dos registros: el bautismo del nacimiento, que purifica, y el bautismo de víctima, que no solo limpia, sino que transforma por dentro. Así, la palabra víctima queda definida no por un sufrimiento exterior, sino por una acción interior, gradual y totalizante, donde Cristo se convierte en principio de renovación de cada potencia del alma. Jesús ha continuado hablándome acerca del estado de víctima y me ha dicho: Con esta breve afirmación de Luisa da comienzo esta joya espiritual. Hemos escuchado cómo la frase tiene la sobriedad de un umbral. No introduce una escena nueva, sino la continuación de una enseñanza ya en marcha. Jesús ha continuado. Y con ese verbo se entiende que el estado de víctima no es un destello ocasional, sino una materia que reclama desarrollo, precisión y sobre todo asentamiento interior. La palabra continuado indica método. El Señor no forma al alma por golpes de emoción, sino por una pedagogía insistente, donde una misma verdad se despliega por capas hasta que deja de ser idea y se vuelve vida. Además, esa frase sobria de Luisa, delinea que Jesús brinda una enseñanza que apunta a interpretar lo que sucede en el alma y así darle criterio para leer su camino, mostrándole con claridad qué exige ese estado y qué produce cuando se vive sin reservas. Y todavía hay un matiz esencial: me ha dicho. O sea, Luisa no toma la palabra para explicar, la recibe. El discurso nace de la iniciativa de Jesús y se vuelve norma de lectura. Y por tanto, en este punto, el numeral pide ser interiorizado, rumiado como palabra de autoridad interior. El mismo Señor define qué significa víctima, cómo actúa esa gracia, en qué consiste su bautismo y cuál es la condición para que no se interrumpa. Así pues, este párrafo inicial, tan simple, prepara así lo más fuerte: una revelación sobre la transformación por fuego, no como metáfora poética, sino como obra real del querer divino que va tornando el alma, o la va, mejor dicho, tomando parte por parte toda el alma, hasta divinizarla, hasta transfigurarla. Hija mía, el bautismo del nacimiento es de agua, por eso tiene virtud de purificar, pero no de quitar las tendencias, las pasiones.
En cambio el bautismo de víctima es bautismo de fuego. Por eso tiene virtud no sólo de purificar sino de consumar cualquier pasión y tendencia mala. Es más, yo mismo la voy bautizando parte por parte. Mi pensamiento bautiza el pensamiento del alma, mi latido su latido, mi deseo su deseo y así de todo lo demás. El enunciado de Jesús establece una distinción que, bien escuchada, pues queda claro que no compite con la doctrina sacramental, sino que perfila una analogía espiritual. El bautismo de agua tiene la virtud de purificar, introduce en la vida, en esa vida cristiana, nos introduce en la iglesia y lava la culpa del pecado original. Pero Jesús, sin negar esa gracia sacramental, señala con sobria lucidez lo que permanece en el hombre herido, las tendencias y las pasiones, no como algo que el bautismo no hubiera tocado, sino como inclinaciones que siguen pidiendo una obra más profunda, por así decirlo, como una reeducación interior, una curación que no se agota en el instante de la ablución, sino que reclama un trabajo prolongado en las fibras, o sea, más de fuego, capaz de consumir lo que el agua ha lavado sin necesariamente extinguir en su raíz. Por eso, al contraponer el bautismo de víctima como bautismo de fuego, el acento se desplaza desde la purificación al consumo. El fuego no solo limpia, penetra, deshace, separa lo impuro, reordena lo desordenado, vuelve dócil lo que se rebelaba. Y cuando Jesús dice que este bautismo tiene virtud de consumar cualquier pasión y tendencia mala, no anuncia una mutilación del humano, sino una transfiguración de su hondón. Las pasiones dejan de ser fuerzas que arrastran y se convierten, purificadas, en potencias que sirven. Las tendencias dejan de torcer el movimiento interior y comienzan a inclinarse hacia el bien, con una docilidad que ya no nace de la disciplina humana, sino del fuego mismo que las ha tocado. Puesto que el fuego no se limita a limpiar por contacto, penetra, calienta, transforma, consume, esa es la nota que Jesús quiere destacar. La gracia propia del estado de víctima tiene virtud de consumar cualquier pasión y tendencia mala. Consumarlas no significa borrar la condición creada, sino desactivar el principio torcido que arrastra hacia el mal, y al hacerlo por una operación interior que no procede del esfuerzo humano, sino de la acción del mismo Cristo. Y aquí el pasaje alcanza el punto más característico, cuando Jesús precisa que no se trata de una acción genérica, sino de una acción personalísima. Yo mismo la voy bautizando parte por parte. No se trata de un evento instantáneo, sino de un proceso donde Jesús actúa por secciones,
como si tomara posesión del alma por ámbitos, y en este punto se revela que el fuego no es una metáfora impersonal, es la vida interior de Cristo comunicándose y obrando. Parte por parte significa que Jesús toma posesión sin prisa, pero sin retroceso, como quien conquista amorosamente cada región del alma, hasta que ya nada queda fuera de su dominio. En esa misma línea, el Evangelio asevera explícitamente el paso del agua al fuego. Si recordamos, en el capítulo 3 de Lucas, yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. El caso es que la enumeración que Jesús nos brinda en este numeral adquiere su peso real. Ha dicho: mi pensamiento bautiza el pensamiento del alma, mi latido su latido, mi deseo su deseo. Con estas palabras no está describiendo solo una imitación moral, sino una participación en la interioridad del mismo, de nuestro Señor. El pensamiento humano, tan expuesto a sombras y desvíos, es tocado por el pensamiento de Cristo. El latido, que en la criatura puede agitarse por temores y apegos, es acompasado por su latido divino. El deseo, tantas veces mezclado, es reencendido por su deseo amoroso, santísimo. En el lenguaje del don de la divina voluntad, este fuego bautismal es la misma vida interior de Cristo que se comunica, purifica y reordena. Por tanto, el acto humano para quedar verdaderamente purificado y fortalecido ha de nacer y moverse en el divino querer, de modo que Jesús pueda comunicarle su modo de pensar, de querer y de amar, y reconocerlo como cosa suya. Así se comprende la fuerza de la frase, ¿no?, que Jesús acaba de brindarnos, y así de todo lo demás. No es un cambio parcial, limitado a ciertas prácticas religiosas, es un ordenamiento integral, donde todo lo interior, esto es, lo que decide lo exterior, entra en el radio de acción de Cristo. El estado de víctima, leído desde aquí, se manifiesta como una obra de sustitución amorosa y de comunión. No tanto el alma haciendo esfuerzos aislados para arrancarse inclinaciones, cuanto Jesús en su fuego, rehaciendo por dentro con paciencia divina aquello que el agua ha purificado y que el amor ahora quiere consumar y convertir en vida plena en su querer divino. Este bautismo se desarrolla entre yo y el alma a medida que ella se da a mí y no vuelve a tomar lo que me ha dado. He aquí por qué, hija mía, no adviertes malas tendencias ni otras cosas. Esto te sucede por el estado de víctima. Y te lo digo para tu consuelo. Por eso di al Padre G que esté bien atento, que esta es la misión de las misiones y el apostolado de los apostolados.
Dile que siempre conmigo lo quiero y todo atento a mí. Pues con estas palabras Jesús fija la ley interior del bautismo de fuego. No es un hecho súbito, sino una obra que se va desplegando entre él y el alma. Ese verbo que emplea Jesús, se desarrolla, pues es un verbo que está indicando continuidad, trato, repetición amorosa. Y sobre todo indica que el punto decisivo no es la intensidad de un momento, sino la estabilidad de una entrega. La condición para que el fuego permanezca obrando es de una precisión severa. A medida que ella se da a mí y no vuelve a tomar lo que me ha dado. Y aquí queda descrito el peligro más sutil de toda vida interior, la reapropiación. El alma puede darse y al mismo tiempo reservarse. Puede ofrecer y luego volver a capturar lo ofrecido mediante el pensamiento de sí, el juicio sobre sí, la pretensión de administrar por cuenta propia el ritmo y el fruto. El caso es que Jesús muestra que ese volver a tomar no suele presentarse como rebeldía abierta, sino como un retorno al propio dominio, al propio cálculo, a la propiedad escondida. Permanecer en el estado de víctima exige, por tanto, una fidelidad de raíz. No retirar el consentimiento dado. No recomprar lo que se entregó, no volver a poner el yo como dueño. Por consiguiente, se brinda la ley del estado de víctima, ya bosquejada en el numeral anterior. La víctima no es dueña de sí. En cuanto el alma retoma el dominio, reapropia el acto, se reserva un rincón, el proceso se interrumpe, porque el fuego no puede consumar aquello que la criatura vuelve a declarar como mío. Por eso esta gracia tiene un carácter de continuidad, se desarrolla entre yo y el alma, en el espacio de una entrega que no se retracta. Y entonces sí, se comprende el efecto concreto. ¿Cuál? El no advertir malas tendencias ni otras cosas. Jesús no lo atribuye a una disposición natural ni a una simple disciplina, sino a la acción misma del estado de víctima. Es una enseñanza que consuela, porque corrige una lectura habitual. El alma no debe medir la obra de Dios solo por combates visibles. Puede suceder que la gracia, obrando en lo hondo, haya desactivado corrientes interiores que antes empujaban y que ahora, sin ruido, han perdido su filo. Ese silencio del mal, cuando es fruto de la acción divina, no es vacío, es una paz trabajada. El libro de cielo enseña a leer la paz interior como fruto de una posesión divina. Cuando el fuego ha pasado, quedan apagadas muchas corrientes oscuras y el alma experimenta una libertad nueva, no como ausencia de combate por negligencia, sino como combate vencido por una operación más alta. Y Jesús, al decir a Luisa, te lo digo para tu consuelo, pues está revelando un rasgo paternal. No solo forma, también sostiene.
La criatura, especialmente cuando ha sido llamada a una obra interior tan delicada, podría inquietarse por no sentir ciertas luchas o por no percibir con claridad su progreso. Y Jesús la libra de esa turbación, devolviéndole el criterio verdadero. Si el alma no vuelve a tomar lo que ha dado y permanece en su divino querer, la obra se realiza, aunque no sea ruidosa. En el fondo se trata de la misma lógica del Evangelio, cuando el Señor pide una permanencia simple, sin dispersión. Si recordamos, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, Jesús dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. El caso es que después Jesús abre el horizonte hacia el confesor de Luisa, don Genaro de Genaro, y pronuncia una expresión que no exalta un activismo, sino una primacía interior: la misión de las misiones y el apostolado de los apostolados. Esa grandeza no se mide por el número de obras, sino por el punto donde se trabaja, el interior, que es fuente de todo. Llamarla misión significa que la reparación y la transformación interior no se quedan en beneficio privado, sino que se vuelven servicio real. El Señor recibe satisfacción por muchos interiores, mediante un interior unido al suyo. Y llamarla apostolado significa que la fecundidad puede ser silenciosa y, sin embargo, decisiva, porque toca la raíz de donde brotan las acciones. Por eso la última indicación es tan sobria como absoluta: siempre conmigo lo quiero y todo atento a mí. No se trata de una tensión nerviosa, sino de una vigilancia de pertenencia, estar con Él en el modo propio del fiat, es decir, no salir de su querer santísimo. No retornar a la propiedad de sí, no interponer el pensamiento de sí entre el acto y su origen. Esa atención continua es la forma concreta de no volver a tomar. Dejar que el bautismo de fuego siga su curso, hasta que lo interior, sin reserva, quede trabajado por Jesús parte por parte. En suma, la misión de las misiones y el apostolado de los apostolados no exalta un activismo exterior, sino que exhorta a dejar que Cristo trabaje en el interior de una criatura, para que desde ese interior transformado Él reciba satisfacción por muchos interiores y pueda comunicar su fuego a otras almas. Por eso el mandato es simple y exigente: siempre conmigo lo quiero y todo atento a mí. Es la vigilancia de la pertenencia, permanecer en su querer, permanecer en su voluntad, sin volver a tomar lo que se ha entregado,
para que el bautismo de fuego continúe bautizando parte por parte, hasta que el alma respire, piense, ame y desee desde la vida misma de Jesús. Si hacemos recapitulación de esta joya espiritual, este 11º numeral del volumen 11º del Libro de Cielo, pues bueno, hemos visto cómo en él se conduce el término víctima hasta su efecto más propio. No define una condición por el espesor del sufrimiento, sino por una acción transformante que Jesús llama bautismo de fuego. El bautismo de agua purifica y abre a la vida nueva, ¿no? A la vida bienaventurada, pero en la trama concreta de la existencia permanecen tendencias y pasiones que reclaman una obra más penetrante. Por eso el Señor habla de fuego. No solo limpia, sino que consume lo torcido en su raíz y vuelve dóciles las potencias interiores, no por sola disciplina humana, sino por la intervención viva del mismo Cristo. La enseñanza alcanza su centro cuando Jesús describe la modalidad de ese fuego. Yo mismo la voy bautizando parte por parte. No es un golpe repentino, sino una toma de posesión gradual, personalísima, donde su pensamiento se acerca al pensamiento del alma, donde su latido al latido de la criatura, su deseo al deseo. En lenguaje propio del don de la divina voluntad, por efecto de ese segundo bautizo, el acto humano hecho en el divino querer queda tocado por el modo divino de obrar y puede ser reconocido como cosa suya. Y el numeral fija la condición sin la cual todo se interrumpe. El bautismo se desarrolla entre Jesús y el alma a medida que ella se da y no vuelve a tomar lo que ha dado. Así pues se revela el punto decisivo del estado de víctima, la renuncia a la propiedad de sí. La reapropiación, aunque sea interior y sutil, vuelve a colocar el yo en el centro y apaga el curso del fuego. Permanecer, en cambio, significa no retirarse de su querer eterno, de su querer santísimo, de su querer supremo, no recuperar el dominio, no rehacer en secreto el mío, que deshace la unidad del ofrecimiento. Por eso Jesús interpreta con ternura un signo concreto. El no advertir malas tendencias no es vacío ni mérito propio, es efecto del estado de víctima. Y lo dice para consuelo, para que el alma aprenda a leer la obra de Dios, no por la agitación sensible, sino por la paz que nace de una posesión divina. El fuego, cuando ha pasado, puede dejar silencios interiores, donde antes había empujes, y esa calma no es ausencia, sino fruto. Finalmente, al llamar a este camino la misión de las misiones y el apostolado de los apostolados, el Señor, ¿qué hace? Pues invertir los criterios del mundo
espiritual. Lo más fecundo no siempre es lo más visible. La obra más grande puede consistir en estar siempre con Él, todo atento a Él, dejando que el fuego continúe su trabajo en lo secreto. Así el pasaje se cierra con una consigna de pertenencia. No multiplicar obras por cuenta propia, sino permanecer en su divino querer, para que Jesús, bautizando parte por parte, rehaga el interior y lo convierta en lugar de satisfacción para Él y de fecundidad silenciosa para muchos. Que el Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor se fije en ti y te conceda la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Fiat, fiat, fiat.